Esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todos los viernes a partir de las 5 de la tarde les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Hoy todavía, aunque ya saliendo poco a poco en cuarentena, espero que se encuentren bien y en salud y recuerden que Dios nunca nos abandona. Comparte conmigo como mantenedora del programa la arquitecta Pilarín Ferrer Vizcasillas, profesora, coordinadora y expresidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Un mejor Ponce es posible. Y si me permites, voy a dar la introducción de que en qué consistió, de manera de que después tú puedas darnos tu insumo. Para el principio del semestre, el principio del año, a raíz de los temblores, los terremotos que ocurrieron al comienzo del año, la Coalición del Sur, que es un grupo de empresarios, instituciones, agrupaciones, nos invitaron, porque la Escuela de Arquitectura pertenece a eso y la universidad pertenece a la Coalición del Sur también. De hecho, el municipio también es parte de la Coalición del Sur. Nos invitaron a una reunión cumbre donde nos íbamos a organizar todos para comenzar la reconstrucción, momento de reconstrucción. Y eso era un espíritu y una idea que compartíamos todos. Y en esa reunión se repartió la agenda de trabajo y a la Escuela de Arquitectura se le asignó la propuesta de reconstrucción física de la ciudad de Ponce, lo que es el aspecto urbano y lo que es el aspecto construido, es decir, la arquitectura, los edificios. Nosotros lo recibimos esa encomienda con mucho orgullo y con mucho entusiasmo y comenzamos a trabajar de inmediato. Entonces después vino la pandemia. Y tengo que decir que nos tuvimos que entonces separar físicamente y hubo momentos en que yo no sabía si íbamos a poder cumplir con la encomienda que se nos dio. Pero la verdad es que lo hicimos. Y ahora que ha terminado el semestre, tenemos un proyecto espléndido con un cúmulo de ideas muy válidas y viables, todas ellas, y que queríamos, ya que concluyó el esfuerzo, empezar a compartirlo. ¿Cómo nos organizamos nosotros? Nos organizamos en 3 grupos. Esos 3 grupos fueron en 3 temas. Los 3 temas que identificamos como los temas principales. El primero de los temas es el de la preservación histórica. Ponce se destaca por esa gran colección de edificios, ese cúmulo, ese grupo de edificios que son piezas arquitectónicas de gran valor y que históricas y que sabemos que se han visto muchas de ellas impactadas con los temblores. Bueno, pues ese grupo iba a encargarse, que fueron 3 secciones en realidad de nuestra escuela, 3 secciones de estudiantes, se iba a encargar de analizar esos edificios que fueron afectados, analizar la magnitud de los daños y ver cómo podían rescatarse e identificar cuáles de ellos se podían rescatar o cuánto se había perdido, si era una pérdida total, si era una pérdida parcial, en fin, un análisis científico, pero no se quedaba ahí, se quedaba luego en la propuesta de las mejoras, y eso se hizo y se completó. El segundo grupo se dedicó a la parte estructural, fueron 2 secciones que se dedicaron a eso, 2 secciones de estudiantes, 2 grupos. Y esa gente que se dedicó, esos estudiantes y profesores que se dedicaron a la parte estructural, hicieron 2 cosas bien importantes. Uno, identificaron por qué fallaron los edificios en su aspecto estructural, qué es lo que falló de esas estructuras. Y segundo, cómo se puede reparar aquellos fallos. Pero el otro aspecto que va en conjunto con este segundo
es cómo se debe construir para el futuro para que esos daños no ocurran. ¿Sabes qué, Pilar? Ese trabajo también se hizo y se terminó, y es un trabajo muy válido. El tercero de los grupos del cual yo me precio formar parte como profesor fueron 3 secciones de urbanismo. En ese caso, nosotros analizamos la ciudad. Y esa ciudad que todos apreciábamos y apreciamos todavía, puede mejorar. Y entonces entendimos y analizamos y propusimos ideas de cómo mejorar la ciudad y cómo rescatar aquellas características que quizás se habían visto disminuidas con estos eventos. Pero en adición de eso, identificamos los lotes o los lugares de posible desarrollo, que eran o bien aquellos lotes solares que están baldíos en la ciudad, que sabemos que hay varios, muchos, o aquellos que van a quedar vacíos porque las estructuras que los ocupan han sufrido daños totales y se harán disponibles para construcción nueva. Entonces nosotros vimos esas oportunidades y sobre esas oportunidades hicimos propuestas de construcción de edificios nuevos. Quiere decir que esta parte de urbanismo hizo el análisis urbano y cómo mejorar la experiencia urbana de la ciudad, pero además, sumado a esto, cómo integrar nuevos edificios, nuevos componentes, nuevos usos que vinieran al rescate de esa ciudad en esos lugares que están o baldíos en este momento o que quedarán baldíos. Al final hemos terminado, Pilarín, con una cantidad de trabajo inmensa, con unas ideas de gran valor, de mucha validez, de mucha viabilidad, muy bien presentadas, un trabajo del cual yo como decano y como profesor de uno de los cursos me siento sumamente orgulloso y que no queremos que se queden dentro de las 4 paredes de la escuela, ni yo, ni nuestro presidente, ni nuestra universidad. Nosotros queremos ponerlo a disposición de la ciudad y de la ciudadanía para que podamos todos juntos y puedan los inversionistas y los interesados en trabajar en la ciudad, puedan utilizarlo como un punto de partida para que al final tengamos una ciudad mejor, como sucedió después del terremoto del 18 y del huracán del 28, que aquella generación se puso manos a la obra y nos produjo una mejor ciudad a la que existía anteriormente a esos 2 eventos, el terremoto y el huracán, que dejaron devastada la ciudad de Ponce. Y sin embargo, la ciudad que después nosotros empezamos y apreciamos y queríamos tanto, la construyó aquella generación de los años 20 y los 30. Y si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y eso es lo que la Escuela de Arquitectura está proponiendo bajo el título de Un Mejor Ponce es Posible. Tú que estuviste en la escuela y para darte la oportunidad, ¿qué me puedes hablar de lo que vistes? Pues primero tengo que hablar de esas propuestas, porque tengo que decir que todas fueron espectaculares, muy bien presentadas, estéticamente acertadas. Aquí hay unos cuantos adjetivos. Tengo que decir que la investigación que hicieron los estudiantes fue minuciosa, que se atendió a la funcionalidad, se pensó en cómo iban a contribuir a Ponce y a las comunidades. Voy a empezar por el tema de preservación histórica. Yo creo que si nosotros pensamos en Ponce, o la mayoría de nosotros cuando pensamos en Ponce en el Ponce histórico. Tenemos ese referente de las casas de Ponce, los edificios de Ponce, el parque de bombas, la catedral, etcétera. Es ese telón detrás del cual ocurrieron eventos que definieron a la ciudad y nos definieron como persona y como pueblo. O sea que intervenir en una construcción histórica, hay varias alternativas. La conservamos, la reconstruimos o la sustituimos. La preservación histórica, como yo he dicho antes, es un tema que levanta pasiones porque es afectar esa arquitectura que tanto significó para nosotros, que tiene un valor histórico, que tiene un valor por los eventos que ahí ocurrieron y nos cuesta pensar que la vamos a perder. O sea que esas propuestas de los estudiantes donde se trataba de preservar o se trataba de dar un nuevo uso o sustitución a esas edificaciones, pues es bien importante. Las ciudades tienen que evolucionar, no hay de otra. Y las ciudades que nosotros conocemos no son ciudades congeladas en el tiempo, fueron ciudades que evolucionaron naturalmente. En cuanto a la estructura,
La integridad estructural de cualquier edificación, casa, edificio, lo que sea, es primordial. Si no hay integridad estructural, no tenemos nada. O sea que yo quisiera que nuestra radioaudiencia entienda, y el que no sepa se entere. El edificio donde está nuestra escuela es un edificio de 1926, donde día a día, hasta la pandemia, entrábamos sobre 300 personas a diario y de un uso intenso, que se le pudo hacer unas mejoras y unos ajustes tecnológicos de avanzada y ha sobrevivido todos estos temblores como si nada. Y estaríamos ahí si no fuera por la pandemia. En cuanto al urbanismo, que es el tercer punto que se tocaron en estos trabajos, es importante ver que nuestros estudiantes proponen nuevos usos a solares baldíos, bien importantes, a edificios abandonados, unas nuevas propuestas. El primer principio de la sustentabilidad es afectar lo ya afectado. O sea que si nosotros vamos a hacer una intervención en un sitio donde ya hubo algo o donde se perdió algo, estamos siendo totalmente sustentables porque no estamos impactando en otro lugar, estamos ya impactando en un lugar que ya tuvo algo, aunque lo haya perdido. O sea que estas propuestas de ciudad y de arquitectura que hicieron nuestros estudiantes van a atender específicamente estos temas de ciudad de Ponce, en el caso nuestro, que era un mejor Ponce es posible, y yo definitivamente creo que un mejor Ponce es posible. Sí, un mejor Ponce es posible, y nos toca a nosotros, a esta generación y a la generación de nuestros estudiantes hacerlo. Y las ideas están ahí. Yo me gustaría que todo el mundo que nos está escuchando tenga eventualmente la oportunidad de ver estas propuestas, porque se van a entusiasmar. Ahora mismo nos toca el mensaje de la esperanza. Si ustedes tienen la oportunidad de ver cómo nuestros estudiantes, acompañados por nuestra facultad, por nuestros profesores, produjeron ideas que vienen a fortalecer lo que ya Ponce era, a mejorar lo que Ponce era. No es a transformarlo, es a mejorarlo y a crear nuevas experiencias de calidad. Les voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo, Pilar. Uno de los aspectos que se toca es el aspecto de las conexiones urbanas, cómo se llega a la ciudad, esa sensación de llegada, el sense of arrival, ¿verdad? Y cuál es la conexión más fuerte que tiene la ciudad, cuál es el distrito histórico, cuál es esa conexión por la que nosotros llegamos y decimos estamos llegando al distrito histórico. ¿Cuál es la mejor, la más clara de todas en Ponce? Yo creo que a nadie le cabría duda decir que es el Puente de los Leones. Cuando uno viene por el Puente de los Leones, uno dice, llegué al distrito histórico de Ponce, llegué a un lugar diferente, llegué a un lugar especial, a un lugar bueno. Eso es un gran ejemplo. Sin embargo, tengo que decir que no todas las experiencias de llegada al distrito histórico son igual de exitosas. Que si nosotros venimos por el oeste, la experiencia no es particularmente buena. Que si nosotros venimos del sur, la experiencia es más o menos, pero no necesariamente es especial. Y que si nosotros venimos desde la montaña, la experiencia definitivamente tiene mucho que mejorar. Bueno, pues uno de los aspectos que nosotros tocamos, y esto es como ejemplo, uno de los aspectos que nosotros tocamos fue eso. Cómo nosotros podíamos llevar estas otras conexiones de la ciudad al mismo nivel y con una experiencia de similar calidad que la que tiene el Puente de los Leones. No es que vayamos a hacer puentes porque no hay necesidad de puentes. Es que la sensación de llegada, el sense of arrival, la conexión fuese de ese nivel de calidad, fuera una experiencia de ese nivel de calidad. Eso es un ejemplo de las cosas de las ideas que nosotros estamos trayendo, que estamos aportando y que yo creo que si ocurriesen, debiese decir, la ciudad sería mejor, mucho mejor. ¿Qué te parece esto, Pilar? Definitivamente, el sense of arrival, como tú dices, ese sentido de que llegué, o el sense of place, que es el sentido de lugar, son dos de los parámetros que usa Kevin Lynch, que es reconocido urbanista y arquitecto, que ya no está con nosotros,
para definir una ciudad. Él también tiene otros 5 parámetros que yo sé que se tocaron en los cursos, que uno es los nodos, el otro son los hitos, que son en inglés los landmarks, los distritos, los bordes y los caminos. Kevin Lynch, para el que no lo sepa, fue la persona que estuvo encargado del plan maestro de la ciudad de Providence en Rhode Island, que viró la ciudad al revés. No quiero decirlo en el término que eliminó edificios, sino que pudo construir sobre un canvas que era bueno, pero que había venido a menos, y hacer la ciudad que hoy día es Providence. Yo pienso que Ponce tiene ese canvas, esa base, es sólida, es buena. Es cuestión de construir sobre lo que hay, tomar decisiones que algunas quizás pueden ser difíciles en cuanto a la arquitectura. Quizás habrán edificios que se habrán perdido, pero habrá otros que podemos conservar. Y ahí viene ese análisis que hicieron nuestros estudiantes. Y no solamente otros que se pueden conservar. Tenemos que confiar que hay aportaciones contemporáneas, es decir, nuevos edificios que podrían venir a mejorar a la ciudad. Y hay intervenciones urbanas. Voy a aprovechar, Pilarín, que mencionaste los landmarks, los hitos, ¿verdad? Entre todos estos aspectos que toca Kevin Lynch en su libro The Image of the City, ¿verdad? La imagen de la ciudad. Los landmarks, los hitos. ¿Cuál es el hito por excelencia de Ponce? Ese lugar, ¿qué es un hito? Vamos a empezar por eso. Un hito es un lugar de referencia, un punto de conocimiento general. El hito de excelencia, por excelencia de Ponce, es el Parque de Bombas, el antiguo Parque de Bombas de Ponce. ¿Porque es el mejor edificio de Ponce? No, Ponce tiene muchos mejores edificios que el Parque de Bombas, pero es el más reconocible, el que más se identifica. Y un hito es ese punto de referencia, tiene esa cualidad. Es decir, si yo te digo, Pilarín, vamos a encontrarnos a las 5 de la tarde en el Parque de Bombas, tú no te vas a perder, no te tengo que dar más ninguna explicación. Tú vas a saber llegar y a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar porque sabemos de lo que estamos hablando. Esa es la fuerza, el poder que tiene un hito. Pues Ponce tiene otros edificios de mucha mayor calidad, pero que por su ubicación no tienen ese nivel de presencia y no sirven de una referencia igual. Por ejemplo, uno de los edificios míos favoritos de Ponce, excelente, el antiguo casino. Sin embargo, mucho mejor como arquitectura que el Parque de Bombas. Sin embargo, no tiene esa capacidad de referencia. Bueno, pues una de las cosas, de las ideas que nuestros estudiantes trabajaron es cómo crear, despejar el frente del antiguo casino, de manera que el antiguo casino quedara más visto, más visible y se pudiera convertir en una referencia más fuerte. Era casi como decir, el hito existe, pero yo lo estoy descubriendo. Bueno, pues ese es otro ejercicio que hicimos y que al final, cuando tú sumas ese ejercicio con todos los otros, más las sugerencias de intervención, más las sugerencias de rescate de preservación histórica, más las sugerencias de cómo construir mejor y más fuerte desde un punto de vista estructural, el valor del trabajo que nosotros hemos hecho este semestre bajo unas condiciones que no fueron las más propicias, es un valor increíble, es un cúmulo de ideas, una plétora de ideas que está ahí para que todo el mundo lo vea y todo el mundo confíe de que lo podemos hacer mejor. Que no tenemos que reconstruir lo que teníamos, que tenemos que construir sobre lo que teníamos una mejor ciudad. Y yo creo, Pilarín, que con esto se nos acabó el programa. Hemos ciertamente... yo particularmente he consumido mucho tiempo explicando esto. Yo creo que vamos a escuchar mucho más acerca de un mejor Ponce posible, pero nos toca despedirnos ahora. El tiempo nos traicionó. No quiero despedirme sin antes darle las gracias a nuestros estudiantes, nuestra facultad y nuestra administración por lo que fue un semestre diferente, pero un gran semestre. El semestre de la inmortalidad, como le digo yo. Aquellos que se están quejando que estamos